Acabo de regresar de mi viaje a Costa Rica hace apenas 2 días, después de una semana completa explorando oportunidades de inversión que jamás imaginé que existirían. 7 días intensos recorriendo propiedades, negociando con agentes inmobiliarios, firmando contratos que cambiarían mi vida para siempre. Compré un hotel de lujo frente al Océano Pacífico por $2,5 millones, con vista panorámica al mar y 40 habitaciones de primera clase. También adquirí una mansión espectacular en la playa de Manuel Antonio por otros $3 millones, con piscina infinita y acceso privado al océano. Todo pagado en efectivo, todo completamente legal, todo registrado a mi nombre. Pero cuando Diego, mi hijo de 38 años, me preguntó entusiasmado sobre mi semana en Costa Rica, solo le conté que había sido un viaje relajante, que había visitado algunos mercados locales y que había disfrutado de la comida típica. No mencioné ni una sola palabra sobre las propiedades millonarias que acababa de adquirir. Algo profundo en mi interior, una voz sabia que había aprendido a escuchar después de tantos años de vida, me susurraba que debía mantener todo en absoluto secreto. Era como si mi instinto materno me estuviera preparando para algo que aún no podía comprender completamente. Esta mañana de jueves, mientras me servía mi segunda taza de café y contemplaba desde mi ventana el jardín que había cuidado durante décadas, recordando la brisa marina de Costa Rica y la sensación de libertad que había experimentado allá, el teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de Diego. Cuando deslicé la pantalla para leerlo, sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Mamá, empieza a hacer las maletas inmediatamente. La casa fue vendida ayer por la tarde. El comprador quiere posesión en 3 días. Ya no podemos seguir mantenerte. Es hora de que busques tu propio camino. Mis manos comenzaron a temblar sosteniendo el teléfono. Leí el mensaje 1, 2, 3 veces, esperando que las palabras cambiaran mágicamente. Pero no. Ahí estaban, frías como el hielo, cortantes como cuchillos. Mi propio hijo me estaba echando de la casa donde había vivido durante 40 años. La casa donde lo había criado desde que era un bebé, donde había cuidado a su padre durante su larga enfermedad, donde había llorado su muerte en soledad durante noches enteras, donde había guardado cada fotografía, cada recuerdo, cada momento sagrado de nuestra familia. Apenas unos minutos después, llegó otro mensaje, esta vez de Yolanda, su esposa de 35 años. Marta, realmente esperamos que comprendas nuestra situación financiera. Diego y yo hemos estado discutiendo nuestro futuro, y francamente, no podemos seguir cargando con los gastos de mantenerte. Necesitamos urgentemente el dinero de la venta para invertir en el negocio de importación que queremos abrir. No es nada personal contra ti, simplemente es una decisión económica inteligente. ¿Una decisión económica inteligente? ¿Echar a la calle a una mujer de 66 años era una decisión inteligente? Me levanté despacio de la mesa de la cocina, sintiendo como mis piernas temblaban, y caminé hasta la sala. Me dejé caer en mi mecedora favorita, esa de madera de roble que mi esposo había tallado con sus propias manos durante nuestro 10º aniversario de bodas. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas arrugadas, pero extrañamente, no eran lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de una emoción completamente diferente. Era como si algo dentro de mí se estuviera despertando, algo que había estado dormido durante años. Porque Diego no tenía la menor idea de quién era realmente su madre. Durante 5 años, desde que enviudé, había interpretado perfectamente el papel de la viuda desvalida. Había fingido dificultades económicas, había hablado de facturas impagadas, había actuado como si dependiera completamente de su ayuda mensual de $500. Les había permitido creer que era una carga financiera, una responsabilidad molesta que tenían que soportar por obligación familiar. Pero la realidad era completamente opuesta a lo que ellos imaginaban. Mi esposo había sido mucho más inteligente y previsor de lo que cualquiera de nosotros había sospechado jamás. Durante nuestros 40 años de matrimonio, había creado una red compleja de inversiones secretas, cuentas bancarias en el extranjero, fondos de inversión que crecían silenciosamente año tras año. Había dejado pistas cifradas, cartas ocultas, claves bancarias escondidas en lugares que solo yo podría encontrar siguiendo las tradiciones familiares que compartíamos. Durante estos 5 años, había ido descubriendo pieza por pieza este rompecabezas financiero que él había construido para protegerme. El viaje a Costa Rica había sido el momento culminante de este descubrimiento. No había ido de vacaciones, como les dije a todos. Había ido a reclamar la herencia secreta más grande que mi esposo había dejado, propiedades inmobiliarias en uno de los paraísos más exclusivos del mundo.
Propiedades que ahora me convertían oficialmente en una mujer millonaria, completamente independiente, dueña de un imperio que ni siquiera yo misma había imaginado posible. Pero Diego no sabía lo que yo estaba a punto de hacer. Me levanté de la mecedora y caminé lentamente hacia mi habitación, cada paso resonando en el silencio de la casa que pronto ya no sería mía. Pero mientras subía las escaleras, mi mente viajó inevitablemente al pasado, a esos días cuando esta casa estaba llena de risas, de sueños, de amor verdadero. Recordé cuando Diego tenía apenas 5 años y corría por estos mismos pasillos gritando: «Mamá, mamá, mira lo que encontré en el jardín», con sus manitas sucias de tierra y una sonrisa que iluminaba todo mi mundo. Era 1991 cuando compramos esta casa. Mi esposo trabajaba como ingeniero en una empresa de construcción, y yo daba clases de piano a los niños del vecindario para ayudar con los gastos familiares. Recuerdo vívidamente el día que firmamos la hipoteca. Él tomó mi mano y me dijo: «Marta, aquí criaremos a nuestro hijo, aquí envejeceremos juntos, aquí seremos felices para siempre». Tenía razón en 2 de las 3 cosas. Criamos a Diego, fuimos felices, pero él no llegó a envejecer conmigo. Durante los primeros años, éramos una familia perfecta. Diego era un niño dulce, obediente, cariñoso. Cada domingo después de misa, veníamos todos juntos a desayunar en la cocina, y él nos contaba sus sueños de ser astronauta, luego bombero, después doctor. «Cuando sea grande voy a cuidar de ustedes», nos decía con esa seriedad adorable de los niños pequeños. «Nunca los voy a abandonar, siempre vamos a estar juntos». Sus palabras resonaban como promesas sagradas en nuestros corazones de padres enamorados. Pero las cosas comenzaron a cambiar cuando Diego cumplió 15 años. Mi esposo empezó a sentirse mal, a quejarse de dolores en el pecho, de cansancio constante. Los médicos inicialmente dijeron que era estrés del trabajo, que necesitaba descansar más. Pero el cansancio se convirtió en debilidad, la debilidad en falta de aire, y la falta de aire en una terrible realidad: cáncer de pulmón en estado avanzado. Los siguientes 5 años de nuestras vidas se convirtieron en una batalla constante contra una enfermedad que parecía decidida a destruir todo lo que habíamos construido. Vendí mis joyas, dejé de dar clases de piano, hipotequé todo lo que pude para pagar los tratamientos médicos. Diego, que entonces tenía 20 años, tuvo que abandonar sus estudios universitarios para trabajar y ayudar con los gastos. Veo ahora, con la claridad que dan los años, que fue durante esa época cuando algo se rompió en el corazón de mi hijo. El joven soñador que quería ser astronauta se convirtió en un hombre amargado que culpaba a la vida, a nosotros, a todo el mundo por haber perdido su juventud cuidando a un padre enfermo. Cuando mi esposo murió en el 2018, Diego tenía 25 años y una novia nueva llamada Yolanda. Ella era diferente a las chicas dulces y sencillas que él había llevado antes a casa. Yolanda era ambiciosa, calculadora, siempre preguntando sobre nuestras finanzas, sobre las propiedades que teníamos, sobre los seguros de vida. Desde el primer día que la conocí, algo en mi interior me advirtió que esa mujer no amaba a mi hijo por quien era, sino por lo que creía que él podría heredar. Los primeros meses después del funeral fueron devastadores. La casa se sentía vacía sin la presencia de mi esposo, sin su risa, sin sus historias, sin su manera particular de silbar mientras se afeitaba cada mañana. Diego se casó con Yolanda apenas 6 meses después de la muerte de su padre, y yo interpreté eso como su manera de llenar el vacío, de buscar estabilidad en medio del dolor. Quería creer que había encontrado el amor verdadero, que sería feliz, que cumpliría los sueños que había tenido que posponer. Pero gradualmente, las visitas se volvieron menos frecuentes. Las llamadas telefónicas se acortaron. Las conversaciones se limitaron a preguntas sobre mi salud y mis gastos. Yolanda comenzó a hacer comentarios sutiles sobre lo costoso que era mantener una casa tan grande, sobre lo innecesario que era que una mujer sola viviera en un lugar con 4 habitaciones. «Marta», me decía con esa sonrisa falsa que había perfeccionado, «¿no te parece que sería más práctico que vivieras en un apartamento pequeño? Nosotros podríamos ayudarte a encontrar algo más adecuado para tu edad». Durante este tiempo, comencé a encontrar las pistas que mi esposo había dejado. La primera fue una nota escondida en su libro favorito de poesía, con números que inicialmente no entendí. La segunda estaba pegada debajo de un cajón de su escritorio, coordenadas geográficas y una fecha. La tercera apareció cuando estaba limpiando el ático, una llave pequeña envuelta en un papel con instrucciones escritas con su letra característica. Poco a poco,
Como si fuera un juego de pistas diseñado especialmente para mí, fui descubriendo la red de cuentas bancarias, inversiones y propiedades que había estado construyendo en secreto durante años. Mi esposo había sido mucho más astuto de lo que yo imaginaba. Mientras yo creía que estábamos luchando económicamente para pagar sus tratamientos médicos, él había estado usando contactos de su empresa para invertir en bienes raíces en diferentes países. Había comprado terrenos en Costa Rica cuando eran baratos, había adquirido acciones en empresas tecnológicas antes de que explotaran, había diversificado nuestro patrimonio de maneras que yo nunca habría soñado posibles. Pero decidí mantenerlo en secreto. Algo en mi corazón me decía que necesitaba observar quién era realmente mi hijo, quién era realmente la mujer que había elegido como esposa. Quería ver si el amor que decían sentir por mí era genuino o si estaba condicionado por la creencia de que yo era una carga económica. Durante 5 años, actué como la viuda pobre que necesitaba ayuda. Les permitía darme $500 mensuales, mientras yo tenía millones creciendo silenciosamente en cuentas que ellos jamás sospecharon que existían. El viaje a Costa Rica había sido mi momento de libertad total. Por primera vez en décadas, había viajado sola, había tomado decisiones financieras importantes sin consultar a nadie, había sentido el poder de ser completamente independiente. Compré el hotel después de una semana de negociaciones intensas, admirando cada mañana el amanecer desde la terraza principal. La mansión de la playa la adquirí el último día, enamorándome instantáneamente de la vista al océano y de la sensación de paz que me transmitía. Pero ahora, con el mensaje cruel de Diego resonando en mi mente, me daba cuenta de que mi intuición había sido correcta. Mi hijo y su esposa nunca me habían amado incondicionalmente. Me habían tolerado mientras creyeron que era su responsabilidad, pero en el momento en que consideraron que era más conveniente deshacerse de mí, no dudaron ni un segundo en echarme a la calle como si fuera basura. Entré a mi habitación y me dirigí directamente hacia el armario donde guardaba mis secretos más preciados. Detrás de mis vestidos grises y negros de viuda, en una caja de zapatos que parecía completamente ordinaria, estaban los documentos que habían cambiado mi vida para siempre. Pero antes de abrirla, necesitaba recordar cómo había llegado hasta este momento de revelación, cómo había descubierto la verdad que mi esposo había ocultado tan cuidadosamente durante años. Todo comenzó hace exactamente 2 meses, cuando decidí limpiar a fondo el estudio de mi esposo. Durante 5 años había pospuesto esa tarea porque me dolía demasiado tocar sus cosas, oler su colonia impregnada en sus camisas, ver sus anteojos de lectura abandonados sobre el escritorio donde solía trabajar hasta muy tarde. Pero algo me impulsó esa mañana de mayo a enfrentar finalmente esa habitación llena de memorias. Estaba revisando sus libros de ingeniería, decidiendo cuáles donar a la biblioteca local, cuando encontré algo extraño en su ejemplar favorito de Pablo Neruda. Entre las páginas del poema Si tú me olvidas había una nota escrita con su letra: Marta, mi amor eterno, cuando leas esto significará que ya no estoy contigo. Pero te dejé algo mucho más valioso que recuerdos. El primer tesoro está donde celebramos nuestro 10º aniversario. Busca bajo la luna llena del mes en que naciste. Al principio pensé que era una de sus cartas románticas de cuando éramos jóvenes, pero las fechas no coincidían. Esta nota estaba fechada apenas 3 meses antes de su muerte. Nuestro 10º aniversario lo habíamos celebrado en un pequeño hotel en las montañas, pero ¿qué podría haber dejado allí? La confusión me mantuvo despierta durante días hasta que recordé algo. Él había tallado nuestras iniciales en el árbol de roble del jardín trasero esa misma noche, cuando regresamos del viaje. Para que nunca olvides este momento, me había dicho mientras grababa las letras con su navaja suiza. Esperé hasta el mes de octubre, el mes de mi nacimiento, y durante la luna llena salí al jardín con una pala pequeña. Cavé cuidadosamente alrededor del árbol hasta que mi pala golpeó algo metálico. Era una caja de metal sellada herméticamente. Dentro encontré otra carta, más larga esta vez, junto con documentos que me dejaron sin respiración, certificados de depósito por montos que jamás había visto, títulos de propiedades en países que nunca habíamos visitado juntos, y números de cuentas bancarias en paraísos fiscales. Mi querida Marta, decía la carta, si estás leyendo esto significa que seguiste correctamente la primera pista. Durante nuestro matrimonio, mientras tú cuidabas de nuestra familia con tanto amor, yo me dediqué a asegurar nuestro futuro económico. Cada proyecto de construcción en el que trabajé me enseñó sobre oportunidades de inversión. Cada contacto que hice me abrió puertas a negocios que parecían imposibles. Compré terrenos cuando nadie los quería, adquirí acciones cuando nadie confiaba en esas empresas, invertí en países cuando nadie creía en su potencial.
La carta continuaba explicando cómo había usado su conocimiento de ingeniería para identificar zonas que se convertirían en desarrollos turísticos importantes. Costa Rica había sido su apuesta más grande. Había comprado extensos terrenos costeros en los años 90, cuando se vendían por precios ridículamente bajos. Para cuando leas esto, continuaba escribiendo, esas propiedades habrán multiplicado su valor por lo menos 20 veces. Pero Marta, hay algo más importante que el dinero. Necesito que pruebes el verdadero amor de las personas que nos rodean, especialmente el de nuestro hijo. Esas palabras me helaron la sangre. Mi esposo había previsto que alguien podría intentar aprovecharse de mí cuando él ya no estuviera. Finge ser pobre, me aconsejaba en la carta. Deja que crean que dependes de ellos. Observa cómo te tratan cuando piensan que no tienes nada que ofrecerles. Solo así sabrás quién te ama verdaderamente y quién solo está esperando una herencia. Durante los siguientes meses, seguí cada pista que me había dejado. Encontré llaves escondidas en el marco de nuestro cuadro de bodas, coordenadas bancarias escritas en código en los márgenes de sus libros técnicos, y direcciones de contactos en diferentes países anotadas en lugares que solo yo podría descubrir. Cada descubrimiento me llevaba a otro nivel de riqueza que no sabía que poseíamos. El contacto más importante era Mauricio, un abogado panameño que había sido compañero de universidad de mi esposo. Cuando finalmente me decidí a llamarlo hace 3 meses, me confirmó lo que ya empezaba a sospechar: era oficialmente millonaria. Señora Marta, me dijo con una voz llena de respeto, su esposo fue uno de los hombres más inteligentes que conocí. La herencia que le dejó está valorada en más de $8 millones, sin contar las propiedades que aún no hemos evaluado completamente. $8 millones. Mientras mi hijo me daba $500 mensuales creyendo que me estaba salvando la vida, yo tenía en cuentas bancarias una fortuna que podría sostener a 10 familias durante varias generaciones. Pero seguí el consejo de mi esposo. Continué fingiendo necesidad. Continué aceptando humildemente su ayuda, continué observando cómo me trataban cuando creían que era una carga económica. Y ahora tenía mi respuesta. Diego no solo no me amaba incondicionalmente, sino que me consideraba un obstáculo para sus planes de enriquecimiento rápido. Su mensaje de esta mañana había sido la prueba final que necesitaba. Mi propio hijo estaba dispuesto a echarme a la calle por dinero. No había preguntado si tenía otro lugar donde vivir. No había mostrado la menor preocupación por mi bienestar, no había demostrado ni una pizca del amor que yo le había dado durante 38 años. El viaje a Costa Rica había sido mi momento de empoderamiento total. Mauricio había arreglado todo remotamente, pero yo quería ver personalmente las propiedades antes de tomar la decisión final. El hotel era aún más espectacular de lo que las fotografías mostraban. 5 pisos de lujo frente al océano, con restaurante gourmet, spa, y 40 habitaciones que se mantenían ocupadas durante todo el año. La mansión en la playa era mi refugio personal: 4 habitaciones, piscina infinita, jardín tropical, y una privacidad absoluta que me permitiría vivir el resto de mis días en paz total. Pero más importante que las propiedades era lo que representaban: mi libertad completa, mi independencia absoluta, mi capacidad de vivir sin depender de nadie nunca más. Ya no tenía que soportar los comentarios despectivos de Yolanda sobre lo costoso que era mantenerme. Ya no tenía que fingir gratitud por los $500 mensuales que Diego me daba como si fuera una limosna. Ya no tenía que actuar como la viuda desvalida que necesitaba la compasión de su familia. Tomé la caja de zapatos y la abrí cuidadosamente. Dentro estaban todos los documentos que probaban mi nueva realidad: escrituras del hotel valorado en $2,5 millones, título de propiedad de la mansión que costó $3 millones, estados de cuenta de bancos en Panamá, Suiza y Costa Rica mostrando saldos que sumaban más de $8 millones, y certificados de inversión en acciones que seguían creciendo cada mes. Pero el documento más importante era el testamento secreto que mi esposo había preparado, donde me nombraba heredera universal de todo su patrimonio oculto, con una condición específica. Estos bienes solo podrán ser utilizados por Marta después de que haya comprobado el verdadero carácter de las personas que la rodean. Si alguien intenta aprovecharse de ella creyendo que es vulnerable, ella tendrá el derecho de usar esta herencia para enseñarles una lección que jamás olvidarán. Sonreí mientras leía esas líneas. Mi esposo había conocido a nuestro hijo mejor de lo que yo misma lo conocía. Había previsto exactamente lo que estaba sucediendo ahora. Y me había dado las herramientas no solo para sobrevivir, sino para convertir esta traición en la lección más importante que Diego recibiría en toda su vida.
Guardé cuidadosamente todos los documentos en mi bolso de mano y me dirigí hacia el teléfono para hacer la llamada más importante de mi nueva vida. Marqué el número de Mauricio, mi abogado en Panamá, quien había sido la pieza clave para descubrir toda la fortuna que mi esposo había construido en secreto. Necesitaba activar inmediatamente la segunda fase del plan que habíamos estado preparando durante meses, anticipando precisamente esta situación. «Buenos días, Marta», me saludó Mauricio con su voz cálida y profesional. «¿Cómo estuvo el regreso de Costa Rica? ¿Quedó satisfecha con las propiedades?» «Completamente satisfecha», le respondí, sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. «Pero ahora necesitamos proceder exactamente como lo planeamos. Mi hijo me acaba de comunicar que vendió la casa y que tengo 3 días para irme». Hubo un silencio prolongado del otro lado de la línea antes de que Mauricio susurrara: «Lo siento mucho, Marta. Esperaba que estuviéramos equivocados sobre las intenciones de Diego». Durante los siguientes 30 minutos, Mauricio y yo repasamos cada detalle del plan que habíamos diseñado para esta contingencia. Primero, él se encargaría de contactar discretamente a un investigador privado para que comenzara a monitorear las finanzas de Diego y Yolanda. Necesitábamos saber exactamente en qué estaban gastando el dinero de la venta de mi casa, cuáles eran sus verdaderos planes de inversión, y qué tan sólidos eran realmente sus proyectos empresariales. «Tengo la sospecha», le confesé a Mauricio, «de que no son tan buenos administrando dinero como creen ser». El segundo paso era establecer mi nueva residencia oficial en Costa Rica. Mauricio se encargaría de todos los trámites legales para que yo pudiera vivir permanentemente en mi nueva mansión, manteniendo al mismo tiempo mi ciudadanía y mis derechos en el país. «Pero Mauricio», le aclaré, «quiero que por ahora nadie sepa dónde estoy viviendo realmente. Si alguien pregunta, di simplemente que estoy alquilando un apartamento pequeño en la ciudad y que económicamente estoy muy justa». El tercer elemento del plan era el más delicado: establecer una cuenta bancaria local muy modesta, de la cual yo retiraría pequeñas cantidades mensualmente para mantener la apariencia de que estaba luchando económicamente. «Quiero que parezca que estoy sobreviviendo con los ahorros mínimos que tenía», le expliqué. «Necesito que Diego y Yolanda crean que su decisión de echarme me dejó realmente en una situación desesperada». Después de la llamada con Mauricio, me senté en mi mecedora favorita y comencé a planificar los detalles más inmediatos. Tenía que decidir qué cosas me llevaría y qué dejaría atrás para mantener la ilusión de que estaba siendo forzada a abandonar todo. Escogería solo una maleta con ropa básica, algunos documentos personales aparentemente sin importancia, y las pocas joyas que Diego sabía que poseía. Todo lo demás quedaría aquí, incluyendo los muebles que él consideraba valiosos y que probablemente planeaba vender. Lo más doloroso era decidir qué hacer con las fotografías familiares. Había álbumes completos documentando la infancia de Diego, nuestros momentos felices como familia, los cumpleaños, las navidades, las graduaciones. ¿Cómo podía explicarle a mi corazón de madre que el niño sonriente de esas fotografías se había convertido en el hombre cruel que me estaba echando de casa? Decidí llevarme solo una fotografía, la del día que Diego cumplió 5 años, donde aparecía abrazándome y diciéndome: «Te amo, mamá, nunca te voy a dejar sola». Esa tarde, comencé a hacer llamadas a viejas amigas para informarles sobre mi situación, pero obviamente sin revelar la verdad completa. «Aurora», le dije a mi amiga más cercana, «Diego vendió la casa y tengo que irme en 3 días. No sé exactamente dónde voy a vivir todavía, pero te mantendré informada». Aurora se escandalizó tanto que comenzó a gritarle improperios al teléfono, llamando a Diego desgraciado y mal hijo. «Marta, puedes quedarte en mi casa el tiempo que necesites», me ofreció inmediatamente. «No puedo creer que tu propio hijo te esté haciendo esto». Rechacé amablemente su oferta, explicándole que necesitaba tiempo para pensar y que probablemente me iría a vivir a una pensión modesta hasta encontrar algo permanente. Era importante que todas mis amigas creyeran que estaba realmente en una situación precaria. Solo así funcionaría mi plan cuando Diego y Yolanda inevitablemente se acercaran a ellas preguntando por mi paradero y mi situación económica. Al día siguiente, viernes, llegó un comprador acompañado de un agente inmobiliario para revisar la casa. Era un hombre de unos 50 años, bien vestido, que recorrió cada habitación tomando notas y midiendo espacios. Cuando me vio empacando mis cosas en la habitación principal, se acercó con una expresión incómoda. «Disculpe, señora», me dijo con voz suave, «¿es usted familiar del propietario?» «Soy la madre», le respondí simplemente. «Ah», murmuró, evitando mi mirada. «Entiendo.
Lamento mucho esta situación. Ese breve intercambio me confirmó que incluso un extraño completo podía reconocer la crueldad de lo que estaba sucediendo. Un hombre que ni siquiera me conocía se sentía incómodo al darse cuenta de que estaba comprando una casa cuya venta resultaría en que una mujer mayor fuera desplazada de su hogar. Pero mi propio hijo no había mostrado ni una fracción de esa empatía o preocupación. El sábado por la mañana, Diego apareció finalmente en persona. No había venido a verme desde que envió el mensaje, no había llamado para preguntar cómo estaba manejando la situación, no había mostrado la menor curiosidad sobre mis planes o mi bienestar. Llegó acompañado de Yolanda, ambos vestidos elegantemente, como si estuvieran celebrando algo importante. «Hola, mamá», me saludó con una frialdad que me atravesó el corazón. «Vinimos a ver cómo vas con el empaque». «Ya casi termino», le respondí con la dignidad que había aprendido a mantener durante estos años difíciles. «Solo estoy llevándome lo esencial». Yolanda recorrió la sala con la mirada, claramente evaluando qué muebles y objetos podrían vender por buen dinero. «Marta», me dijo con esa sonrisa falsa que tanto había llegado a detestar, «esperamos que entiendas que esto realmente es lo mejor para todos. Diego y yo hemos estado planeando este negocio de importación durante meses, y el dinero de la casa nos dará exactamente el capital inicial que necesitamos». «¿Un negocio de importación?», pregunté, fingiendo curiosidad genuina. «¿De qué tipo de productos?». Diego se iluminó al hablar de sus planes, evidentemente emocionado por la oportunidad de presumir sus ideas empresariales. «Vamos a importar artesanías y textiles de varios países latinoamericanos para venderlos en boutiques exclusivas», explicó con el entusiasmo de alguien que cree haber descubierto la fórmula secreta del éxito. «Yolanda tiene contactos en Guatemala y Perú, y yo he estado investigando el mercado local. Calculamos que en 6 meses estaremos generando ganancias de al menos $10,000 mensuales». Escuché sus planes con una mezcla de asombro y preocupación. Era obvio que ninguno de los dos tenía experiencia real en comercio internacional, que no habían investigado adecuadamente los costos de importación, los requisitos legales, o la competencia existente en el mercado. Estaban apostando todo el dinero de la venta de mi casa a una aventura empresarial que tenía todas las características de un fracaso anunciado. Pero mantuve mi expresión neutral, limitándome a asentir y murmurar. «Espero que les vaya muy bien». Cuando se fueron esa tarde, después de llevarse algunos muebles que consideraban valiosos, me quedé sola en la casa que pronto ya no sería mía. Pero por primera vez en días, no sentí tristeza. Sentí una extraña sensación de liberación, como si estuviera a punto de comenzar una nueva etapa de mi vida, una etapa donde finalmente tendría el control total de mi destino. El domingo por la mañana, mi último día en la casa, me desperté antes del amanecer con una sensación extraña de calma y propósito. Había dormido sorprendentemente bien para ser alguien que supuestamente estaba siendo echada a la calle por su propio hijo. Mientras preparaba mi última taza de café en esa cocina donde había cocinado miles de comidas familiares, sonó el teléfono. Era Mauricio con noticias que confirmarían mis peores sospechas sobre las habilidades financieras de Diego y Yolanda. «Marta», me dijo con un tono serio, «el investigador que contraté ya tiene información preliminar sobre sus actividades financieras. La situación es peor de lo que imaginábamos». Resulta que Diego había estado mintiendo sobre varios aspectos de su situación económica. No solo no tenían los contactos comerciales que habían mencionado, sino que ya tenían deudas significativas de tarjetas de crédito que habían estado ocultando. «Además», continuó Mauricio, «descubrimos que Yolanda tiene un historial de 3 negocios fallidos en los últimos 5 años, todos relacionados con esquemas de importación similares al que planean iniciar». Esa información me dolió profundamente, no porque me preocupara perder el dinero de la casa, sino porque confirmaba que mi hijo había elegido como compañera de vida a una mujer que claramente tenía un patrón de fracasos empresariales. «Mauricio», le pregunté, «¿cuánto tiempo calcula que les durará el dinero de la venta si continúan con estos planes?». «Según nuestros cálculos», respondió después de revisar algunos papeles, «considerando sus deudas actuales, el capital inicial que necesitarán para el negocio y sus gastos personales habituales, estarán en serios problemas financieros en menos de 6 meses». Después de la llamada, terminé de empacar mi única maleta. Había seleccionado cuidadosamente la ropa más simple y usada que tenía, algunos documentos personales básicos, y las pocas joyas que Diego conocía. Todo lo demás quedaría atrás, incluyendo las joyas realmente valiosas que tenía escondidas en compartimientos secretos que él nunca había descubierto.
Quería que cuando revisara mis cosas después de mi partida, encontrara exactamente lo que esperaba encontrar: las pertenencias de una viuda mayor con recursos muy limitados. A las 10 de la mañana llegó el taxi que había llamado. Era un conductor mayor, un señor llamado Hernán que había trabajado en el barrio durante años y conocía a toda mi familia. Cuando cargó mi única maleta en el maletero, me miró con una expresión de incredulidad y tristeza. «Señora Marta», me dijo moviendo la cabeza, «en 40 años manejando taxi nunca había visto algo tan vergonzoso. Una madre echada de su propia casa por su hijo. ¿Dónde la llevo?». Le di la dirección de un hotel modesto en el centro de la ciudad, donde había reservado una habitación pequeña por una semana. Era importante que hubiera testigos de mi aparente situación precaria. Hernán insistió en no cobrarme la carrera. «Mi madre murió el año pasado», me explicó mientras manejaba, «y hasta el último día de su vida la traté como una reina. No puedo aceptar dinero de una señora que está pasando por lo que usted está pasando por culpa de un hijo desagradecido». El hotel era exactamente lo que necesitaba para mantener mi fachada: limpio pero básico, económico, discreto. La habitación tenía una cama individual, un televisor pequeño, un baño diminuto y una ventana que daba a un callejón. Era el tipo de lugar donde una viuda con problemas económicos realmente se hospedaría. La recepcionista, una mujer joven llamada Rebeca, me trató con especial consideración cuando notó que solo tenía una maleta y que había llegado en taxi. «¿Cuánto tiempo planea quedarse con nosotros?», me preguntó amablemente. «No estoy segura todavía», le respondí con una sonrisa triste. «Depende de varias circunstancias». Esa primera noche en el hotel fue extraña. Por un lado, me sentía liberada de la tensión constante de fingir necesidad económica mientras vivía en una casa llena de recuerdos dolorosos. Por otro lado, había algo profundamente simbólico en estar durmiendo en una cama individual en una habitación pequeña mientras en Costa Rica tenía una mansión con vista al océano esperándome. Era como vivir simultáneamente dos vidas completamente diferentes: la de la viuda abandonada que todos creían que era, y la de la millonaria independiente que realmente era. Durante los siguientes días, establecí una rutina cuidadosamente diseñada para mantener mi imagen pública. Cada mañana desayunaba en una cafetería económica cerca del hotel, donde gradualmente fui conociendo a otras personas mayores que, como yo aparentaba estar, tenían presupuestos muy limitados. Compraba mi comida en el supermercado más barato del vecindario, siempre pagando en efectivo y eligiendo los productos más económicos. Por las tardes, caminaba por el Parque Central, donde me sentaba en las bancas gratuitas a alimentar a las palomas como cualquier jubilada con tiempo libre y pocos recursos. Pero mi actividad más importante era mantener contacto regular con mis amigas del vecindario, especialmente con Aurora, quien se había convertido en mi principal canal de comunicación con Diego. «No ha preguntado ni una sola vez por ti», me reportaba Aurora con indignación cada vez que hablábamos. «Pasé por la casa ayer y lo vi cargando más muebles en un camión. Cuando le pregunté si sabía cómo estabas, me dijo que seguramente ya habías encontrado algo adecuado para tu edad y tus posibilidades». La frialdad de esa respuesta me confirmó que Diego realmente creía que había hecho lo correcto. En su mente, echar a su madre de la casa familiar era simplemente una decisión práctica y necesaria para su futuro financiero. No había remordimiento, no había preocupación, no había amor filial que lo hiciera cuestionar sus acciones. Era exactamente la prueba que mi esposo había anticipado en su carta, la confirmación de que nuestro hijo había perdido los valores fundamentales que intentamos inculcarle durante su crianza. 3 semanas después de mi salida de la casa, Mauricio me llamó con las primeras noticias sobre el progreso del negocio de Diego y Yolanda. Tal como predijimos, me informó, están teniendo serias dificultades. Invirtieron $40,000 en mercancía de Guatemala que resultó ser de calidad inferior a lo que esperaban. Los productos llegaron con defectos que los hacen imposibles de vender en boutiques exclusivas como habían planeado. Además, habían descubierto que necesitaban licencias y permisos que no habían considerado en su presupuesto inicial, y que el espacio comercial que habían alquilado requería renovaciones costosas para cumplir con las regulaciones locales. «¿Cuánto dinero les queda del total de la venta?», le pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. «Según nuestros cálculos, han gastado aproximadamente el 60% en menos de un mes», me respondió Mauricio. «Si continúan a este ritmo, estarán completamente sin fondos en 8 semanas». La noticia me llenó de una mezcla compleja de sentimientos: tristeza por ver a mi hijo fracasar,
pero también una extraña satisfacción al comprobar que mi esposo había tenido razón sobre el verdadero carácter de las personas que nos rodeaban. Durante este tiempo, también mantuve contacto discreto con Hernán, el taxista, quien inadvertidamente se había convertido en uno de mis aliados más valiosos. Él conocía a muchas personas en la ciudad y naturalmente comentaba sobre la señora mayor que fue echada de su casa por su hijo. Su indignación genuina por mi situación aparente ayudaba a solidificar la narrativa que necesitaba mantener. Señora Marta, me decía cada vez que coincidíamos, ese hijo suyo va a aprender tarde o temprano que la vida tiene formas de enseñar lecciones duras a quienes no respetan a sus padres. Tenía razón, aunque no de la manera que él imaginaba. La vida efectivamente le enseñaría una lección a Diego, pero no sería el destino o la casualidad quien se la diera. Sería su propia madre, armada con la sabiduría, los recursos y el plan perfecto que su padre había diseñado para precisamente esta situación. Exactamente 6 semanas después de haber sido echada de mi casa, recibí la llamada que había estado esperando. Era Aurora, y su voz tenía un tono de urgencia mezclado con satisfacción. Marta, no vas a creer lo que acaba de pasar. Diego vino a mi casa esta mañana, y se veía terrible. Flaco, ojeras, completamente desesperado. Me preguntó si sabía dónde estabas viviendo porque necesita hablar contigo urgentemente. Mi corazón se aceleró, no de emoción, sino de anticipación. El momento que había estado esperando finalmente había llegado. ¿Qué le dijiste?, pregunté, manteniendo mi voz calmada aunque por dentro sentía una mezcla de dolor maternal y determinación férrea. Le dije que sabía que estabas en un hotel barato del centro, pero que no tenía la dirección exacta, respondió Aurora. También le mencioné que te había visto la semana pasada en el supermercado comprando solo lo más básico, y que parecías haber perdido peso. Marta se puso pálido cuando le conté eso. Creo que finalmente se está dando cuenta de lo que hizo. Esa tarde, mientras fingía leer un libro en el lobby del hotel, vi a Diego entrar por la puerta principal. Se veía exactamente como Aurora lo había descrito, demacrado, nervioso, con la ropa arrugada y una expresión de desesperación que jamás había visto en su rostro. Se acercó al mostrador de recepción y escuché cómo le preguntaba a Rebeca por Marta Rodríguez, una señora mayor que se registró hace varias semanas. Mi primera reacción fue esconderme, pero inmediatamente recordé que esta era precisamente la situación para la cual había estado preparándome. Me levanté lentamente de mi silla y caminé hacia él. «Hola, Diego», le dije con una voz tranquila que ocultaba la tormenta de emociones en mi interior. Cuando se volteó a verme, pude observar el shock en sus ojos. Era obvio que no esperaba encontrarme realmente en un lugar así. Durante un momento que pareció eterno, ninguno de los dos habló. Finalmente, él rompió el silencio con una voz quebrada. «Mamá, necesito hablar contigo. ¿Podemos ir a algún lugar privado?» «Esta es mi habitación», le dije señalando hacia las escaleras, «pero es muy pequeña. Podríamos hablar en la cafetería de la esquina si prefieres». Optamos por la cafetería, un lugar modesto con mesas de plástico y un menú limitado que reforzaba perfectamente la imagen de las circunstancias económicas en las que supuestamente me encontraba. Diego pidió un café que apenas tocó, mientras yo ordené un té barato y esperé a que él comenzara a hablar. «Mamá», empezó finalmente, con lágrimas formándose en sus ojos. «El negocio fracasó completamente. Perdimos todo el dinero. La mercancía que compramos era defectuosa, los permisos costaron mucho más de lo que calculamos, y el local que alquilamos resultó tener problemas estructurales que nos obligaron a invertir miles de dólares adicionales». Su voz se iba quebrando progresivamente mientras continuaba relatando el desastre financiero. «Yolanda y yo estamos completamente arruinados. Tenemos deudas por $30,000 y no tenemos forma de pagarlas». Escuché toda su confesión sin interrumpir, observando cómo el hombre que me había echado de casa con tanta frialdad ahora estaba completamente destruido emocionalmente. «Pero eso no es lo peor», continuó, limpiándose las lágrimas con la manga de su camisa. «Lo peor es darme cuenta de lo que te hice. Aurora me contó cómo has estado viviendo, en qué condiciones, lo poco que tienes para comer. Mamá, soy un monstruo. Eché a mi propia madre a la calle por dinero que acabé perdiendo por mi propia estupidez». Durante varios minutos, Diego lloró abiertamente en esa cafetería modesta, sin importarle que otros clientes lo observaran con curiosidad. Era la primera vez en años que lo veía mostrar emociones tan genuinas y vulnerables. «No espero que me perdones», me dijo entre sollozos,
Pero necesitaba decirte que me doy cuenta de mi error. Necesitaba pedirte perdón, aunque sé que no me lo merezco. Mantuve mi expresión serena mientras procesaba internamente lo que estaba escuchando. Esta era exactamente la reacción que mi esposo había predicho en sus cartas. Diego necesitaba perderlo todo para darse cuenta del valor de lo que había destruido. Necesitaba tocar fondo para redescubrir su humanidad y su amor filial. Diego, le dije finalmente, agradezco tu disculpa. Pero las palabras son fáciles cuando no queda otra opción. ¿Qué vas a hacer ahora? No lo sé, admitió con una honestidad brutal. Yolanda me dejó ayer. Se fue con un hombre que conoció en un bar, alguien que supuestamente tiene dinero. Me dijo que no podía quedarse con un perdedor que había desperdiciado su oportunidad de ser rico. La noticia no me sorprendió en absoluto. Mauricio y su investigador habían predicho exactamente ese comportamiento cuando la situación económica se volviera insostenible. ¿Y qué planeas hacer respecto a las deudas?, pregunté, manteniendo un tono maternal pero firme. Tendré que declarar bancarrota, respondió Diego. Perderé todo, el carro, la ropa cara que compramos, los muebles nuevos. Tendré que mudarme a un apartamento diminuto y buscar cualquier trabajo que pueda conseguir. Tal vez en construcción, como hizo el abuelo antes de que papá estudiara ingeniería. Era fascinante observar cómo la adversidad estaba obligando a Diego a reconectarse con valores que había abandonado. Por primera vez en años, estaba hablando sobre trabajar con sus manos, sobre vivir modestamente, sobre enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Diego, le dije cuidadosamente, si realmente quieres redimirte, no será suficiente con disculparte. Tendrás que demostrar con acciones que has aprendido la lección. ¿Qué quieres decir?, preguntó, evidentemente dispuesto a hacer cualquier cosa para ganar mi perdón. Quiero decir que tendrás que trabajar, ahorrar y pagar tus deudas honestamente. Tendrás que aprender a vivir con lo esencial, como yo he tenido que hacer desde que me echaste de casa. Y tendrás que demostrar durante un tiempo prolongado que has cambiado realmente, no solo porque estás desesperado. Diego asintió vigorosamente. Haré lo que sea necesario, mamá. Trabajaré en lo que sea. Viviré como sea necesario. Solo quiero recuperar tu respeto y tu amor. Sus palabras sonaban sinceras, pero yo había aprendido a ser cautelosa. Las palabras dichas en momentos de desesperación podían olvidarse fácilmente cuando la situación mejoraba. Está bien, le dije finalmente. Pero tengo una condición. No quiero que busques ayuda de nadie más. Ni de amigos, ni de parientes, ni de prestamistas. Quiero que salgas de esta situación únicamente con tu propio esfuerzo y trabajo. Solo así sabrás realmente de qué estás hecho. Diego aceptó inmediatamente, probablemente pensando que no tenía otras opciones de todas formas. Antes de despedirnos, me preguntó si podía visitarme de vez en cuando para mantenerme informada de su progreso. Claro, le respondí, pero entiende que yo también estoy luchando financieramente. No puedo ayudarte económicamente, pero puedo darte apoyo moral si demuestras que realmente estás comprometido con cambiar. Cuando Diego se fue esa tarde, caminando lentamente por la calle con los hombros caídos y una expresión de derrota total, sentí una mezcla compleja de emociones. Como madre, me dolía verlo sufrir. Pero como la mujer que había sido traicionada y echada de su hogar, sentía que finalmente la justicia estaba tomando su curso natural. El plan de mi esposo estaba funcionando perfectamente. Diego estaba aprendiendo las lecciones más duras de su vida, pero eran lecciones que necesitaba aprender para convertirse en el hombre que siempre habíamos esperado que fuera. Durante los siguientes 3 meses, observé la transformación más dramática que jamás había presenciado en la vida de una persona. Diego cumplió su palabra de manera que superó todas mis expectativas. Consiguió trabajo en una empresa de construcción, el mismo tipo de trabajo físico y demandante que su abuelo había hecho durante décadas antes de que nuestra familia lograra ascender económicamente. Cada viernes por la tarde venía a visitarme al hotel, siempre con las manos callosas, la ropa manchada de cemento, y una humildad que jamás había mostrado durante sus años de matrimonio con Yolanda. Mamá me contaba durante nuestras conversaciones semanales en la misma cafetería modesta donde había confesado su fracaso, nunca imaginé lo duro que era el trabajo físico. Llego a casa tan cansado que apenas puedo ducharme antes de caer en la cama. Había alquilado una habitación diminuta en una pensión cerca de su trabajo, un lugar que costaba $200 mensuales y que compartía el baño con otros inquilinos.
Era un contraste brutal con la casa espaciosa donde había vivido mientras estaba casado. Pero lo más impresionante no era su disposición a trabajar duro, sino cómo estaba manejando sus finanzas con una disciplina que nunca había demostrado antes. Gano $800 al mes, me explicaba con orgullo genuino, y he calculado que si vivo con $300 y destino 500 a pagar deudas, podré estar libre de compromisos financieros en exactamente 18 meses. Era evidente que finalmente había aprendido a valorar cada dólar ganado con su propio esfuerzo. Lo que más me conmovía era observar cómo gradualmente estaba redescubriendo valores que había perdido durante su matrimonio. ¿Sabes qué es lo extraño, mamá?, me dijo una tarde mientras compartíamos un almuerzo económico. Por primera vez en años me siento orgulloso de mí mismo. Cuando Yolanda y yo gastábamos dinero en restaurantes caros y ropa de marca, siempre tenía esta sensación de vacío, como si estuviera fingiendo ser alguien que no era realmente. Ahora, me contaba, se sentía satisfecho con comidas simples que él mismo preparaba, con la ropa limpia pero básica que podía permitirse, con los pequeños lujos que se ganaba después de semanas de trabajo honesto. Durante este periodo, mantuve contacto regular con Mauricio, quien me informaba sobre otros aspectos de la vida de Diego que mi hijo no me contaba directamente. Su exesposa intentó contactarlo hace un mes, me reportó Mauricio durante una de nuestras llamadas semanales. Aparentemente el hombre con quien se fue resultó estar casado y la abandonó sin dinero. Le pidió a Diego que la ayudara, pero le dijo que no tenía recursos para ayudar a nadie, ni siquiera a sí mismo. Esta respuesta me llenó de orgullo maternal. Mi hijo finalmente había aprendido a establecer límites y a no dejarse manipular por personas que solo se acercaban a él cuando necesitaban algo. Mauricio también me confirmó que Diego estaba siendo completamente honesto sobre sus finanzas y su progreso laboral. Hemos estado monitoreando discretamente sus movimientos bancarios, me explicó, y efectivamente está destinando exactamente la cantidad que dice a pagar sus deudas. No ha hecho ni una sola compra innecesaria en 3 meses. Esta información era crucial para mí porque necesitaba estar segura de que su cambio era genuino y no una actuación temporal para ganar mi simpatía. Pero el momento más revelador llegó durante su visita de un viernes de noviembre. Diego llegó a la cafetería con una expresión especial, una mezcla de emoción y nerviosismo que no había visto en él desde que era niño. Mamá, me dijo después de ordenar nuestros tés habituales, mi supervisor me ofreció un ascenso. Puedo convertirme en capataz de una de las cuadrillas, lo que significa un aumento de salario a $1,200 mensuales. Su alegría era tan genuina que no pude evitar sonreír. Eso es maravilloso, Diego, le respondí, sintiendo un orgullo maternal que había estado dormido durante años. ¿Qué vas a hacer con el dinero adicional? Ya lo tengo planeado, me dijo con una seriedad que demostraba cuánto había madurado. $200 adicionales irán directamente a pagar deudas, lo que significa que podré estar libre de compromisos financieros en 14 meses en lugar de 18. Y los otros 200 los voy a ahorrar para un fondo de emergencia. Pero luego hizo algo que me sorprendió completamente. Mamá, continuó con una voz que se volvió emocionalmente cargada, también quiero empezar a darte $100 mensuales. Sé que no es mucho, y sé que no compensa el daño que te hice, pero es lo que puedo permitirme sin comprometer mi plan de pagar las deudas. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras continuaba. No puedo vivir sabiendo que mi madre está luchando económicamente por mi culpa mientras yo tengo la posibilidad de ayudar, aunque sea un poco. Esa oferta me conmovió profundamente, no por el dinero en sí, sino por lo que representaba. Era la primera vez en meses que Diego pensaba en alguien más que en sí mismo. Era evidencia de que su transformación estaba llegando a los niveles más profundos de su carácter. Diego, le dije, tomando sus manos callosas entre las mías, acepto tu ayuda, pero no porque la necesite económicamente. La acepto porque veo que necesitas dármela para completar tu proceso de sanación personal. Esa noche, de regreso en mi habitación del hotel, reflexioné sobre los cambios extraordinarios que había presenciado en mi hijo. El hombre egoísta y materialista que me había echado de casa se había convertido en alguien trabajador, responsable y considerado. Pero sabía que faltaba una prueba final para confirmar que su transformación era completa y permanente. Marqué el número de Mauricio y le expliqué lo que tenía en mente para la fase final del plan. ¿Está segura de que es el momento adecuado?, me preguntó con su cautela profesional habitual. Completamente segura, le respondí. Diego ha demostrado durante 3 meses que puede trabajar duro y vivir modestamente.
Ha demostrado que puede resistir la tentación cuando Yolanda intentó regresar. Ha demostrado consideración hacia mí al ofrecerme ayuda económica cuando él mismo está luchando. Pero ahora necesito probar algo más profundo, su capacidad de hacer lo correcto incluso cuando cree que nadie está observando. Durante los siguientes días, Mauricio y yo finalizamos los detalles de lo que sería la prueba definitiva del carácter de Diego. Era un plan que requeriría timing perfecto y actuación convincente de mi parte, pero que revelaría definitivamente si mi hijo había cambiado realmente o si todo había sido una actuación temporal motivada por la desesperación. Mauricio, le dije durante nuestra última llamada de preparación, si Diego pasa esta prueba final, estaré lista para revelarle toda la verdad y darle la oportunidad de reconstruir nuestra relación sobre bases completamente honestas. Pero si falla, sabré que necesita más tiempo para madurar realmente. Era una apuesta emocional enorme, pero después de todo lo que había vivido, estaba preparada para cualquier resultado. La transformación de Diego había sido notable, pero el verdadero test de su carácter estaba a punto de comenzar. El plan que Mauricio y yo diseñamos para la prueba final era ingenioso en su simplicidad. Durante una de nuestras llamadas semanales, le conté a Diego una historia cuidadosamente elaborada. Había recibido una carta del banco informándome que mi difunto esposo tenía una caja de seguridad que nunca había abierto y que según las regulaciones bancarias, el contenido debía ser reclamado por la beneficiaria antes de cierta fecha o sería confiscado por el Estado. Era una mentira necesaria, pero basada en suficiente realidad como para ser creíble. No tengo idea de qué puede contener, le expliqué a Diego durante nuestra reunión del viernes, fingiendo una mezcla de curiosidad y aprensión. Tu padre nunca me mencionó nada sobre una caja de seguridad. Podría ser solo documentos viejos, o podría ser algo importante. El problema es que tengo que pagar $200 de tarifa administrativa para abrirla, y francamente, ese dinero representa más de la mitad de lo que tengo para gastos de este mes. Diego me escuchó con atención creciente, y pude ver en sus ojos que estaba procesando la información cuidadosamente. Mamá, me dijo después de un momento de reflexión, yo puedo prestarte esos $200. Sé que es mucho dinero para ambos en este momento, pero si papá dejó algo importante allí, necesitamos saberlo. Su oferta inmediata me confirmó que había desarrollado una genuina preocupación por mi bienestar, pero la verdadera prueba vendría después. ¿Estás seguro?, le pregunté, fingiendo vacilación. Sé lo duro que has trabajado por cada dólar que tienes. Completamente seguro, respondió sin dudar. Es lo menos que puedo hacer después de todo lo que te hice pasar. Además, si hay algo valioso en esa caja, podría ayudarte a mejorar tu situación económica. Era exactamente la respuesta que esperaba de alguien que había aprendido a pensar en otros antes que en sí mismo. Una semana después, regresé de mi supuesta visita al banco con noticias que haría que Diego enfrentara la prueba definitiva de su transformación. No vas a creer lo que encontré, le dije con una emoción cuidadosamente controlada. Había joyas, Diego. Joyas que tu padre había guardado como inversión y que yo no sabía que existían. El tasador del banco dice que valen aproximadamente $15,000. La reacción inmediata de Diego fue de alegría genuina por mí. Mamá, eso es maravilloso. Significa que puedes dejar este hotel horrible y encontrar un lugar decente donde vivir. Puedes comer mejor, comprarte ropa nueva, vivir con dignidad. Su primera preocupación no había sido por él mismo o por cómo ese dinero podría resolver sus propios problemas financieros. Había pensado inmediatamente en mi bienestar. Pero luego vino la parte más crucial de la prueba. Diego, le dije con una expresión cuidadosamente pensativa, he estado reflexionando, y creo que lo correcto sería compartir este dinero contigo. Después de todo, también es tu herencia paterna. Podríamos dividirlo mitad y mitad. Con $7,500 podrías pagar todas tus deudas inmediatamente y empezar de nuevo sin esa carga financiera. Lo que sucedió después me sorprendió incluso a mí, que creía conocer a mi hijo mejor que nadie. Diego me miró fijamente durante varios segundos, luego negó con la cabeza lenta pero firmemente. No, mamá. Ese dinero es tuyo. Papá lo guardó para ti, para protegerte. Yo creé mis propios problemas financieros con mis decisiones estúpidas, y tengo que resolverlos con mi propio trabajo. Su voz se volvió más firme mientras continuaba. Además, tú necesitas ese dinero mucho más que yo. Has estado viviendo en condiciones terribles por mi culpa, y finalmente tienes la oportunidad de vivir dignamente otra vez.
Pero Diego, insistí, empujándolo más lejos en la prueba, podrías estar libre de deudas mañana mismo. Podrías alquilar un apartamento decente, comprarte un carro usado, tener una vida normal otra vez. No, respondió con una determinación que no había visto en él desde que era niño defendiendo a un compañero de clases del bullying. Una vida normal es la que me estoy construyendo con mi propio esfuerzo. El dinero fácil fue lo que me metió en problemas la primera vez. Luego dijo algo que casi me hace llorar allí mismo en la cafetería. Mamá, durante estos meses trabajando en construcción he aprendido algo importante. El dinero que te ganas con sudor y esfuerzo tiene un valor completamente diferente al dinero que recibes sin trabajar por él. Cada dólar que gano ahora me enseña algo sobre mí mismo, sobre lo que soy capaz de lograr. Si acepto ese dinero ahora, estaría traicionando todo el crecimiento personal que he logrado estos meses. Era la respuesta perfecta, la que confirmaba que su transformación había llegado a los niveles más profundos de su carácter. Pero decidí empujarlo una vez más para estar completamente segura. ¿Y si solo tomaras lo suficiente para pagar las deudas más urgentes? No todo, solo lo necesario para quitarte esa presión financiera. No, mamá, respondió con una sonrisa que me recordó al niño dulce que había criado. Esas deudas son mi responsabilidad. Las pagué con mi trabajo, en mi tiempo, según mi plan. Esa es la única manera en que realmente aprenderé la lección. Durante las siguientes semanas, mantuve la ficción de las joyas mientras observaba cómo Diego reaccionaba a mi supuesta mejora económica. Me mudé a un hotel ligeramente mejor, empecé a comer en restaurantes un poco más caros, y me compré algunas prendas de ropa nuevas. Su reacción fue de alegría pura por mi bienestar mejorado. Nunca mostró envidia, resentimiento o arrepentimiento por haber rechazado su parte de la herencia. Más importante aún, nunca cambió su comportamiento hacia mí. Siguió visitándome religiosamente cada viernes, siguió ofreciéndome los $100 mensuales de su salario, siguió trabajando duro en su plan de 14 meses para pagar sus deudas. No esperaba favores especiales o tratamiento diferente, porque ahora yo supuestamente tenía dinero. Había aprendido a amarme incondicionalmente, no por lo que pudiera darle, sino por quién era yo como su madre. Una noche, mientras reflexionaba sobre todo lo que había presenciado durante estos meses de transformación, tomé una decisión definitiva. Diego había pasado todas las pruebas posibles. Había demostrado humildad, trabajo duro, responsabilidad financiera, consideración hacia otros, e integridad moral inquebrantable. Era hora de revelarle toda la verdad y darle la oportunidad de reconstruir nuestra relación sobre bases completamente honestas. Llamé a Mauricio y le pedí que preparara todos los documentos necesarios para lo que sería la revelación final. ¿Está completamente segura?, me preguntó una vez más. Más segura de lo que he estado de cualquier cosa en mi vida, le respondí. Mi hijo se ha convertido en el hombre que su padre y yo siempre esperamos que fuera. Es hora de que sepa la verdad y de que tengamos la oportunidad de ser una familia real otra vez. El plan estaba en marcha para la revelación que cambiaría todo entre nosotros para siempre. El viernes siguiente, cuando Diego llegó para nuestra reunión semanal habitual, le dije que en lugar de ir a la cafetería, quería llevarlo a un lugar especial. Mamá, me preguntó con curiosidad genuina, ¿a dónde vamos? Es una sorpresa, le respondí, sintiendo como mi corazón latía con una mezcla de emoción y nerviosismo. Solo confía en mí. Tomamos un taxi hasta una zona elegante de la ciudad que él reconoció inmediatamente como el distrito financiero donde estaban ubicadas las oficinas más exclusivas de abogados y consultores. Cuando llegamos al edificio donde Mauricio tenía su despacho, Diego me miró con preocupación. Mamá, ¿todo está bien? ¿Necesitas ayuda legal con algo? Todo está perfectamente bien, le aseguré mientras entrábamos al elevador. De hecho, creo que después de hoy, todo estará mejor de lo que has imaginado posible. Su confusión era evidente, pero me siguió sin hacer más preguntas, demostrando la confianza ciega que había desarrollado en mí durante estos meses de reconciliación. Mauricio nos recibió en su oficina con la calidez profesional que yo había llegado a apreciar durante todos estos años de colaboración secreta. Diego, le dije mientras nos sentábamos en las cómodas sillas de cuero frente al escritorio de caoba, hay algunas cosas sobre tu padre y sobre mí que necesitas saber. Cosas que he mantenido en secreto durante años, pero que es hora de revelar. La expresión de Diego pasó de curiosidad a preocupación genuina. ¿Qué tipo de cosas, mamá? Mauricio, le dije al abogado,
Por favor, muéstrale a Diego los documentos que hemos estado preparando. Mauricio abrió una carpeta gruesa y comenzó a sacar papeles que hizo que los ojos de Diego se abrieran progresivamente más. Escrituras de propiedades, estados de cuenta bancarios, certificados de inversión, títulos de bienes raíces en Costa Rica. Diego, le dije suavemente, tu padre fue mucho más inteligente financieramente de lo que cualquiera de nosotros sabía. Durante nuestro matrimonio, construyó una fortuna que está valorada en más de 8 millones de dólares. 8 millones, repitió Diego en un susurro, como si las palabras fueran demasiado grandes para su mente. Pero mamá, si papá tenía tanto dinero, ¿por qué vivíamos tan modestamente? ¿Por qué luchamos tanto para pagar sus tratamientos médicos? Porque él quería protegernos, le expliqué. Quería que crecieras con valores reales, que aprendieras el valor del trabajo, que no fueras corrompido por la riqueza fácil. Y quería asegurarse de que las personas que nos rodeaban nos amaran por quienes éramos, no por lo que podíamos darles. Mauricio tomó la palabra para explicar los detalles técnicos. Tu padre estableció un plan muy específico para que tu madre pudiera acceder a esta herencia solo después de probar el verdadero carácter de las personas importantes en su vida, especialmente el tuyo. Diego me miró con una expresión que mezclaba asombro, confusión y algo que parecía ser comprensión gradual. ¿Quieres decir que durante todos estos meses? Durante todos estos meses, continué, he tenido acceso a millones de dólares. Tengo un hotel de lujo en Costa Rica, una mansión frente al océano, cuentas bancarias en varios países. Pero necesitaba saber quién eras realmente cuando creías que no tenía nada que ofrecerte. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Diego mientras la magnitud de lo que estaba escuchando penetraba en su mente. La caja de seguridad con las joyas, murmuró Diego. ¿Eso también era? Una prueba final, admití. Necesitaba ver si habías cambiado realmente o si solo estabas actuando por desesperación. Cuando rechazaste tu parte de la herencia, cuando insististe en que yo necesitaba ese dinero más que tú, cuando decidiste continuar pagando tus deudas con tu propio trabajo, supe que habías pasado la prueba más importante. Diego se quedó en silencio durante varios minutos, procesando toda la información. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de emociones complejas. Entonces, cuando me echaste de casa. Cuando me echaste de casa, lo corregí suavemente, ya tenía propiedades millonarias esperándome. Pero tu decisión me confirmó que necesitaba enseñarte una lección que solo la adversidad podía enseñarte. ¿Me odias?, preguntó con una voz quebrada. ¿Puedes perdonarme alguna vez por lo que te hice? Me levanté de mi silla y lo abracé como no lo había abrazado en años. Diego, no te odio. Te amo más de lo que puedes imaginar. Pero el amor verdadero a veces requiere decisiones difíciles. Tu padre y yo sabíamos que algún día enfrentarías una prueba que revelaría tu verdadero carácter. Lamento que haya sido tan dolorosa, pero mira en quién te has convertido. Mauricio nos mostró entonces los documentos finales, una modificación del testamento que nombraba a Diego como heredero conjunto de todas las propiedades, con la condición de que continuara demostrando los valores que había redescubierto durante estos meses de adversidad. Esto significa, explicó Mauricio, que cuando tu madre decida transferir la herencia, tú serás copropietario de un imperio inmobiliario valorado en millones de dólares. No quiero el dinero, dijo Diego inmediatamente, sorprendiéndonos tanto a Mauricio como a mí. Quiero decir, no ahora. He aprendido algo estos meses trabajando en construcción, viviendo modestamente, pagando mis propias deudas. He aprendido quién soy realmente cuando no dependo de dinero fácil. No quiero perder eso. Su respuesta me llenó de un orgullo maternal que no había sentido en años. Diego, le dije tomando sus manos callosas, no tienes que perder nada. El dinero estará ahí cuando estés listo para usarlo sabiamente. Pero por ahora, puedes continuar construyendo tu carácter de la manera que has estado haciendo. Luego le revelé mi plan final, pero hay algo que sí quiero que aceptes inmediatamente. Quiero que vengas conmigo a Costa Rica. Quiero mostrarte las propiedades, quiero que veas lo que tu padre construyó para nosotros, quiero que entiendas completamente la visión que tenía para nuestra familia. 3 semanas después, Diego y yo estábamos sentados en la terraza de mi mansión en Costa Rica, viendo el atardecer sobre el Océano Pacífico. Había decidido tomarse vacaciones de su trabajo de construcción para hacer este viaje conmigo. Mamá, me dijo mientras admiraba la vista espectacular, ahora entiendo por qué papá hizo todo esto.
No se trataba solo de dinero. Se trataba de enseñarnos que el verdadero valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que está dispuesta a hacer por las personas que ama. Exactamente, le respondí, sintiendo que finalmente habíamos llegado al final del largo viaje que su padre había diseñado para nosotros. Tu padre sabía que algún día necesitarías aprender esta lección. Y sabía que yo necesitaría ser lo suficientemente fuerte para enseñártela, incluso si eso significaba dejarte caer para que pudieras aprender a levantarte por ti mismo. Diego había decidido regresar a su trabajo en construcción después de nuestro viaje, pero ahora con la tranquilidad de saber que tenía un futuro seguro esperándolo cuando estuviera realmente listo para recibirlo. No te salvé con dinero, le dije en nuestro último atardecer en Costa Rica. Te salvé enseñándote a salvarte a ti mismo.